Es momento de analizar el futuro de la educación en Colombia y para esto queremos invitar al escenario a Rafael Guardans de España. Él es el vicepresidente de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, UNIR, y estará con José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda, exministro de Comercio y actualmente rector de la Universidad EIA. Ellos estarán en un conversatorio moderado por Luz María Sierra, directora del Colombiano. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a FENALCO por invitarnos a hablar de este tema que es tan importante y a veces se nos olvida por estar hablando tanto de política, que es la educación y el futuro. Estoy muy bien acompañada por Rafael Guardans, que es el rector del Instituto de la Universidad de Rioja, la Universidad Internacional de Rioja, y por José Manuel Restrepo, que ustedes lo conocen bien, es ministro y rector de la escuela, de la EIA, Escuela de Ingenieros de Antioquia. Vamos a hablar de la educación, que creo que tiene múltiples retos, y de pronto voy a empezar más de para adelante y ahora nos devolvemos un poco al presente, porque es que en días recientes leía yo que en una universidad de Estados Unidos, en una clase de literatura, una profesora les puso a los estudiantes a hacer un ensayo crítico sobre 1984, esta novela de George Orwell. Y resulta pues que una estudiante le escribió un ensayo pues impecable. El ensayo tenía todo, hacía comparaciones con lo que son los algoritmos hoy, con el Gran Hermano, etcétera. Y a la profesora como que no le encajaba tan buen logro. Llamó a la estudiante y le dijo, oye, ¿tú utilizaste alguna inteligencia artificial para hacer esto? Y ella le dijo, sí, yo utilicé ChatGPT. ChatGPT me hizo el borrador, pero yo le metí mis propias reflexiones y mis propias cosas. Entonces la profesora no sabía cómo proceder. Si aplaudirle por utilizar la herramienta tecnológica para hacer un mejor trabajo académico o si sentir que no estaba enseñándole a nadie, sino a una chica que sabía dirigir a esa herramienta tecnológica. Pongo esta anécdota porque creo que ese es el desafío, uno de los grandes desafíos de la universidad hoy, de las universidades. Ya Yuval Harari decía que en 2050, que lo que aprendamos hoy o los que los universitarios aprendan hoy, ya en 2050 no va a tener pertinencia. Entonces aquí tengo a dos de los actores que tendrán que darnos unas respuestas que supongo yo, no solamente la universidad, es la sociedad toda, la que se preocupa por saber cómo se tienen que reinventar las universidades para que sigan siendo esa punta de lanza del conocimiento en la humanidad. Le doy la palabra inicialmente a José Manuel, que es el anfitrión, y luego a nuestro invitado internacional, para que nos dé sus puntos de vista sobre esto, cómo la inteligencia artificial y cómo todas estas nuevas herramientas que pues son muy recientes y nos están un poco apabullando a todos, cómo lidia con ellas la universidad y qué se está reevaluando la universidad con respecto a ellas. Muchas gracias, Luz María. Un saludo muy especial a ti, un saludo a Rafael también y un saludo muy especial a todos y cada uno de los participantes en este evento. Yo tengo que sumarme a la celebración de los 80 años de FENALCO, decirles además que les tengo un cariño muy especial a todos y cada uno de ustedes, porque ustedes me enseñaron el valor de la resiliencia, me enseñaron además el compromiso con el país en momentos difíciles y me han enseñado a mí y a toda la sociedad lo que significa el coraje y la valentía de defender la democracia. Diciendo eso, qué bueno que se pone a consideración este tema. Y yo simplemente voy a hacer un poquito de Julio Verne en esta presentación. Y lo voy a hacer de la siguiente manera, con una experiencia mía de la vida real. En condición de rector, nunca he dejado de ejercer la docencia. Y hace 3 años me correspondió ejercer docencia, profesor de Economía General en la Universidad de EIA, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
Y me correspondió justo en el momento en que llegó la inteligencia artificial autogenerada a la universidad y que llegó al mundo, entre otras, porque llegó además muy rápido. Y en ese momento recuerdo perfectamente que estaba entregando el primer taller para mis estudiantes en la segunda clase que tuve. Llegó mi monitor, se llama Simón. Simón hoy trabaja en Bloomberg, entre otras. A los 20 segundos llegó con el taller absolutamente contestado en su computador. Yo debo confesarles que le pregunté, Simón, ¿qué significa eso? ¿Por qué tienes ya el taller resuelto? Me dijo, inteligencia artificial. Yo no entré en detalles porque no sabía de qué me estaba hablando en ese momento en detalle. Hablando ya con él, vi la dimensión del tema. Me dijo, califíquelo. Sacó 5 en el taller. Claramente entendí que de ahí en adelante los talleres tenían que ser distintos, la clase tenía que ser distinta. La sociedad que estamos enfrentando como instituciones educativas es absolutamente distinta. La evaluación ya no puede ser igual. Hoy en mi clase utilizo, entre otras además, una evaluación oral. Mi segundo parcial y mi primer parcial son orales. Los ensayos son distintos. Yo no le puedo a un estudiante entregar un documento para hacer un ensayo, a menos que sea de una forma distinta. Lo hacemos en papel y yo veo cómo se desarrolla el ensayo. Pero cuando utilizo la inteligencia artificial, porque también el camino no es prohibir la inteligencia artificial, sino hacerlo tu mejor mentor, tu mejor tutor, lo hacemos de tal manera que se prepara el documento en inteligencia artificial y en la clase ellos tienen que hacer un ensayo crítico hecho a mano sobre ese resultado de la inteligencia artificial. Luego cambia ese modelo, cambia también el uso de tecnología, pero también se ha convertido en el mejor mentor para esos jóvenes. Así como cambia la educación, va a cambiar también la vida de todos los aquí presentes. Todos ustedes seremos la última generación que veremos solamente humanos en nuestras organizaciones. Yo les debo decir, estoy preparando un primer robot que va a atender a mis estudiantes en biblioteca. Lo hicieron los estudiantes con los profesores y lo entregan en las próximas 3 semanas a la universidad. Y es un robot que se comunica, que atiende, que interactúa con los estudiantes. Vendrán los robots y eso significará que todos nosotros elevaremos la productividad. A la vuelta de 10 años, la productividad hará que el tiempo de trabajo ya no sea de 40 horas semanales, sino de pronto de 20 o 30 horas semanales. Pero también eso significa que la vida cambia, y la vida cambia porque tendremos más tiempo libre. Luego vendrá el wellness, vendrá el bienestar, vendrá la relajación, vendrá el deporte, vendrá la cultura. Nos volveremos, si se quiere, más humanos. Luego las universidades, así como tienen que ser protagonistas en investigación, en docencia, del uso de inteligencia artificial y otras tecnologías, tendrán que ser más conscientes de lo humano, del ser, del disfrute, del bienestar, de la felicidad. Es una combinación entre más tecnología, más conocimiento alrededor de la tecnología y simultáneamente mucho más humanismo. El futuro será en esa dirección. Hay que prepararse para ese futuro. Buenísima respuesta, José Manuel, muchas gracias. Qué bueno que las universidades están ya en esa tónica. Le traslado la pregunta al rector, al profesor Rafael Guardans, que nos cuente un poco de lo que dice José Manuel, es decir, en dónde queda el pensamiento, el asunto del pensar, cómo, si ya era difícil antes de tener estos superasistentes que nos ayudan a pensar, ¿cómo se enfrenta ese reto desde la universidad? Bien, yo además de felicitar a FENALCO por sus primeros 80 años, y de agradecer al doctor Cabal que me haya puesto en la lista de invitables y que se haya concretado en una invitación, querría aclarar que aunque vengo del entorno universitario y soy vicepresidente de la Fundación UNIR, no soy propiamente rector y no propiamente de la academia. Entonces me parece, no por guardar las distancias, pero sí al menos por dejar eso claro. La verdad es que el desafío es infinito y me venía a la cabeza ese libro maravilloso que muchos habrán leído, El infinito en un junco. Claro. Cuando la tradición oral pasa a estar escrita, deja de tener flexibilidad. Es emocionante en las páginas esas cuando te das cuenta que el poeta que contaba historias
en el fondo las adaptaba al auditorio, adaptaba a la realidad con la que se encontraba, y de repente aquello quedó escrito para siempre. Y ese salto infinito, la humanidad supo gestionarlo. Creo que el salto de la inteligencia artificial no va a ser más difícil que aquel. No sé si me explico. Sí. Intelectualmente aquello era un salto infinito, y ahora entramos en una dinámica similar. Solo que ahora, no, antes éramos humanos con humanos, ahora somos humanos con máquinas, entonces ya no sabemos pero me parece que el desafío es, ante eso, no sé cuántos habrán tenido la oportunidad de, por motivos de trabajo, de entretenimiento, de lo que sea, de ir a Cuba en alguna ocasión, y habrán visto esas máximas que a uno le dejan petrificado, porque es una mentira también elaborada que te obliga a pensar, ¿no? Y una de las que casi me obliga a frenar el carro es: cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. ¡Caramba! Y entonces, ya hay un culpable, el que ha cambiado la pregunta, en lugar de que decir, es que tu respuesta no responde a la realidad. La pregunta ha cambiado porque evoluciona y tú no has querido evolucionar. Porque la realidad es otra. La realidad es otra y tú no has querido evolucionar. Entonces, en eso seguimos, me parece, del modo que planteamos nuestra aproximación a la inteligencia artificial, jugando a la defensiva, buscando un culpable. Esto está corriendo demasiado, vamos a perder demasiado por el camino. No, perdone, han cambiado las preguntas y usted tiene que dar respuestas a esas preguntas. Entonces, creo que la academia tiene que ser capaz de gestionar eso. Evidentemente, eso exige mucho dinamismo por parte de la docencia, mucho dinamismo por parte de los responsables, los rectores, que tienen que asegurar que sus docentes responden a eso. Desde la universidad en la que yo estoy, que es una universidad en línea, todas las clases se graban y se examinan por inteligencia artificial, muchas. Y se ve si realmente el docente está respondiendo a las exigencias del alumnado o no. Bien, ahí entramos en una dinámica… Hay una retroalimentación más fuerte. Retroalimentación, entramos en una dinámica muy exigente, pero en la que realmente jugamos con las cartas boca arriba. Vuelvo a lo de las preguntas y la respuesta, que no nos hagamos trampas en el solitario, como se dice, que no busquemos un culpable, en lugar de darnos cuenta que ha llegado el momento de responder a una nueva realidad. Muchas gracias, Rafael. José Manuel, precisamente como estamos en un auditorio de comerciantes, de empresarios, yo también no solamente quiero que se me pasó felicitar los 80 años, sino agradecer que hayan hecho este evento desde Medellín. Nos complace mucho que estén acá. Quería preguntarle, ¿cómo es esa conexión en este tiempo con tantos desafíos para la educación, la conexión con la empresa de las universidades? Es decir, ¿qué tan factible es, qué tanto se mejora con tantas nuevas herramientas? Y cuáles son los desafíos para involucrar a la empresa y a la universidad. Yo siento que claramente en la historia ha habido siempre una distancia entre el mundo académico y el mundo empresarial. Y esa es una distancia que en un escenario como el que vamos a enfrentar, donde llega la tecnología de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, del blockchain, de los nuevos cambios en materiales, de los avances en genética humana, de la productividad, va a ser absolutamente indispensable generar muchos más lazos de convergencia. Entre otras, además, por una razón simple y sencilla, creo yo, y es que la dimensión de los problemas que habremos de enfrentar requiere un trabajo mancomunado. Alguna vez en una revista mexicana, la revista Expansión, me encontré con una carátula que mostraba 3 micos. Un mico con los ojos tapados, un mico con la boca tapada y un mico con las orejas tapadas. El mico con las orejas tapadas es el Estado, que no nos escucha y ahora menos. Entonces, ahora es mico en su actuación, pero además es mico porque no nos escucha. El segundo es el mico que tiene la boca tapada. La boca tapada la tiene la universidad. Luego, si la universidad quiere interactuar en la sociedad, tiene que hablar. No puede ser muda, y eso es lo que yo valoro de la tarea de FENALCO. Y eso es lo que yo reclamo incluso a mis colegas rectores, que se quedan callados cuando ven la destrucción de la institucionalidad, cuando ven la destrucción de la democracia. A mí hay veces me dicen, ¿para qué habla tanto? Porque el día en que me calle, seré responsable después con la democracia, y yo no voy a asumir esa responsabilidad como académico. Y el que tiene los ojos tapados, hay que decirlo también, hay veces, es el sector empresarial.
porque hay veces mira muy a corto plazo. La invitación al sector empresarial es anticípese a lo que viene a continuación. Y para eso necesitamos entender que evidentemente estamos en mundos eventualmente distintos, pero cada vez más convergentes y en donde hay que tener también una conciencia. Y por eso las universidades tienen que cambiar. La conciencia de que las universidades desafortunadamente tienden a convertirse en Jurassic Parks, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. Y la educación no puede darse el lujo de que eso suceda. Para no ser Jurassic Park, hay que tener la capacidad de diálogo, de vocabulario, de conversación, como lo ha hecho Antioquia. Porque si hay un territorio de este país que construye institucionalidad en el CUE, en el G8, en el G7, en espacios de trabajo mancomunado, es este territorio. Y hay que lograr que este país sea consciente de que como nunca antes necesita trabajar mancomunadamente, porque, insisto, la dimensión de los problemas va a requerir un trabajo en equipo. Muchas gracias, José Manuel. Te quería preguntar algo en particular con lo de las empresas, porque con todo este revolución tecnológica, todo lo cuántico, toda la inteligencia artificial, hay muchas empresas como que deciden de pronto ellas mismas ser las que generan el aprendizaje de su gente. ¿En qué medida todas estas herramientas, como tú dices que la universidad, el Jurassic Park, si se va a convertir en irrelevante, hay un desafío ahí que de pronto la universidad ya no sea necesaria para cumplir esa función de enseñar o se dedica solo a algunos temas que no son necesariamente los productivos? Las universidades, y yo creo que hasta las empresas también, tienen que entender que en el mundo de hoy tienen que trabajar en 4 modos. El modo reinvención creativa, el modo innovación, el modo alianza y el modo audacia. Si nosotros transitamos por esos 4 modos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que ser conscientes de lo que está cambiando con estos nuevos escenarios que estamos enfrentando. Miren los nuevos escenarios, y esto tiene que ver con la tecnología. El reto tecnológico del cual ya hemos hablado, pero no hemos hablado del reto demográfico. El reto demográfico nos cambia. En los próximos 7 años, la mayoría de la población en Colombia estará entre los 30 y los 50 años. La tasa de natalidad hace 10 años era 640.000 niños, hoy son 440.000 niños. Bogotá tiene una tasa de natalidad inferior a la tasa de natalidad en Japón, que ya de hecho es una de las más bajas del mundo. Eso cambia los mercados, cambia las dinámicas de consumo, cambia el mercado laboral, cambia la formación. Luego en las universidades, ¿qué hemos entendido? Que tenemos que transformarnos. Y esto de pronto a algunos de mis colegas no les gusta. Cada vez se necesitan más ciclos cortos de formación, programas a 8 meses en tecnologías básicas que generen capacidad de emprendimiento y de empleabilidad. Y, por ejemplo, un siguiente gobierno en Colombia debiese eso tener como primera prioridad para darle una respuesta a los ninis. 2.7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Podemos darle una respuesta en cursos de ciclo corto. Y tienen que desarrollar toda una capacidad adelante de las edades tradicionales de pregrado y de posgrado, en cursos de educación para adultos, no para adultos mayores, para adultos. Piensen ustedes que en promedio este escenario va a vivir 110 años. 110 años, no estoy diciendo mentiras. Ustedes van a vivir 110 años. La pregunta es, ¿cuándo arrancan la segunda carrera? ¿Y en qué van a estudiar? ¿Y cómo nosotros estamos preparados para darle esa oferta? Porque van a vivir, a partir de la terminación de sus estudios de primera carrera, aproximadamente unos 90 años adicionales. Los van a dedicar con más tiempo de relajación, de bienestar, pues vale la pena hacer nuevas apuestas distintas. Yo creo que es hacia allá donde estamos caminando. Sí, espero, yo no sé, 106. A los 106 hay que parar, porque ya a los 110 ya, qué cansancio. Hablaremos cuando ya estén los 109. Bueno, en Japón hay 100.000 mayores de 100 años, en Japón, así que… Bueno, Rafael, precisamente de lo que habla José Manuel, los retos demográficos globales que enfrenta el mundo, ¿en qué medida la universidad está llevada a mostrar más a resolver los problemas locales o más los problemas globales? ¿Cómo se está surtiendo ese dilema en una universidad como La Rioja? A ver,
Me parece que es muy importante, en la línea de lo que decía el rector, entender que el cambio es radical, porque la demanda de educación, esos cursos cortos, se acaba imponiendo. El volver a estudiar para actualizarse se convierte en imprescindible y, por tanto, la oferta académica también tendría que ir adaptándose a esa realidad, porque antes la gente estudiaba una carrera y, eventualmente, algún proceso de actualización, pero es que ahora todos tendremos que volver a estudiar si no queremos perdernos. Entonces, en todo ese marco, la docencia tiene que tener la disciplina precisamente de despegarse del árbol para ver el bosque, porque si no, estamos perdidos, no sirve absolutamente de nada. Entonces, me parece que ahí el desafío de la dirección de la docencia para asegurar que los docentes responden a ese reto, porque si no, es muy difícil que la educación responda a las necesidades de un país si nos limitamos a resolver los problemas técnicos. Sin duda, los datos hoy da la OCDE en estos días, ¿no? 12,1% de los colombianos de 25 a 35 años con secundaria completa están desempleados. 11,2% entre los que cursaron estudios superiores, 10,3% entre los jóvenes en secundaria. O sea, incluso están mejor colocados los que no tienen ni secundaria. ¡Qué drama! Entonces, realmente hay que responder a eso, hay que reinventar las universidades. Pero en la referencia, si se pierde la referencia global, y ahí las redes de universidades son imprescindibles, y las oportunidades de completar estudios en otra y tener una visión que, si no, difícilmente responderemos a lo que el país puede demandar a esos estudiantes que deberían ser la élite y los que trajesen el cambio al país. Gracias, gracias. Nos quedan unos minutos y quería, ya que mencionaba José Manuel el tema de la democracia, es que en parte como que la democracia se le había atribuido un papel de que debía ser neutral políticamente, ¿no? Como que, y entonces tal vez por eso ha mantenido la boca tapada. Entonces, no sé qué se debe hacer, si la universidad debe tener una participación deliberante en la democracia y cómo se hace eso, cómo se puede lograr que la universidad se vuelque más a integrarse ya con procesos políticos y sociales del país. Si nos atenemos al principio general de ser universidad y a la esencia de ser universidad, universidad significa unidad en la diversidad. Y el primer papel que tiene una universidad es formar en unidad en medio de esa diversidad. Tener la capacidad de superar la lógica de la orilla del puente, de que unos jóvenes se queden en una orilla o en otra orilla, recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él todos tenemos propósitos comunes y que esos propósitos comunes significa construir en democracia, respetar al otro, al que piensa distinto. Es el primer papel de una universidad. Si una universidad no asume ese papel, no está siendo fiel a su esencia de ser universidad. Diciendo eso supone naturalmente un poco lo que respondió la primera rectora mujer de Oxford cuando le dijeron qué iba a hacer en Oxford. Voy a formar personas que piensen críticamente, que actúen éticamente, que se hagan las preguntas que son, y yo le agregué que sean empáticos. Y eso también significa formar en democracia. Por lo tanto, esa tendencia que se ve en algunas universidades en el mundo, que terminan ideologizando a los estudiantes, es contrario a la esencia de ser universidad. Y eso no significa que en la universidad no existan distintas maneras de pensar. Claro que existen distintas maneras de pensar, pero esas distintas maneras de pensar se respetan mutuamente y se construyen la diferencia. Me parece que ese tiene que ser el papel de una universidad en una democracia. Y cuando hay riesgo de la institucionalidad, de la destrucción de la institucionalidad, con más razón tiene que salir la universidad a defender la democracia. Y eso no significa intervenir en política, eso significa preservar el valor de lo público, porque si hay un bien público en una sociedad, es la universidad. Muchas gracias. Nos queda un minuto, Rafael. La misma pregunta, ¿cómo invitar, cómo hacer que los estudiantes, que las universidades tengan un rol importante dentro de la promoción de la institucionalidad y la democracia? A ver, ¿O lo ve difícil porque se polariza mucho? No lo veo difícil. Lo que pasa es que hay que entender que los alumnos llegan habiéndose formado solo a través de las redes sociales. Su conexión con el mundo son las redes sociales, más que mirar por la ventana. Y ante eso hay que generar espíritu crítico.
lo cual parece que es una contradicción en los términos, o sea, es que no hay por dónde empezar. Y ahí viene el gran desafío de la universidad, porque la universidad no solo está formando alumnos que serán profesionales, también está formando docentes que tendrán que llegar a la base de la sociedad, porque ahí es donde arranca todo. Entonces, ahí es donde no medimos suficientemente el desafío que tiene la docencia universitaria en la estructuración del Estado y, sin duda, en la consolidación de la democracia. Tuve la suerte de asesorar un grupo italiano privado que tenía como única finalidad fomentar el espíritu crítico en la docencia. Entre los jóvenes, pero a través de los docentes. Ellos no se saltaban, no llegaban a los jóvenes directamente. Y eso era una iniciativa privada que sigue existiendo y me parece que eso es la referencia, o sea, entender que los docentes tienen que tener esa capacidad de transmitir espíritu crítico, porque si no, los jóvenes, si no lo reciben en casa, no lo reciben en la escuela, después en la universidad tampoco serán capaces. Lo reciben en las redes sociales, es lo que ustedes... en las redes sociales, y ahí no lo reciben, evidentemente. Entonces, diríamos, la apuesta, sin duda, la universidad juega un papel importantísimo en la consolidación de la democracia, pero la consolidación de la democracia pasa por entender el papel de cada uno. Decía José Manuel, no significa que la universidad haga política, no puede estar con la boca callada. Al mismo tiempo hay que activar el papel de la empresa interactuando con la universidad. O sea, es un montón de mezclas en los que lo que hace falta es realmente ese sentido de responsabilidad global que decíamos antes, ¿no? Porque si no se pierde el sentido del papel que estamos haciendo. Y evitar que esa esa natural respuesta del mundo universitario de ofrecer cursos cortos, de resolver la inmediatez que inquieta al alumno, no nos haga perder el humanismo que tiene que estar detrás. Porque si no, acabaríamos... las herramientas no son un fin en sí mismo. Y los jóvenes parece que lo único que quieren es una herramienta eficaz. Cuando Miguel Ángel decía aquello, que en el bloque de mármol la estatua ya estaba dentro, que solo había que quitar lo que sobraba. Él, al decir eso, no mencionaba ni el martillo ni el cincel, que seguro que los tenía unos con mucho cariño. O sea, estaba hablando de un proceso, de entender el proceso. Y eso es lo que a veces perdemos de vista, no solo en la universidad, sino los que le exigimos a la universidad. En ese cruce volvemos a esa interacción con el mundo de la empresa. Creo que la empresa tiene que pedirle a la universidad que responda al mercado laboral, pero que responda también a la sociedad en su conjunto. Con unos estándares éticos y... Exactamente. Entonces yo creo que ahí se mezcla todo y que sin duda ya vamos fuera de tiempo y es imposible, ¿no? Pero que el desafío está... Hay que responder al mercado, sin duda. Hay que responder a lo que piden los jóvenes, porque son cosas distintas, lo que piden las empresas y lo que piden los jóvenes. Esa inmediatez, pero no podemos perder el sentido de la grandeza del proceso de formación. Y si estamos formando a los docentes que van a tener que crear la nueva sociedad, más importante todavía. Muy bien, muchas gracias. No perder el norte en esa formación, que es lo humano, que es lo ético, que es darle unos fundamentos. Bueno, me parece que resultó muy interesante el panel, el ver cómo las universidades están haciendo muchas cosas que de pronto desde la sociedad no estamos viendo, están tratando de resolver ese dilema del futuro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.